llamo Maite, trabajo como editora y os quiero recomendar y hablar de este libro de Angélica Lidl, que en unos días pensaba haber subido por ella misma a las tablas de los teatros del Canal en Madrid. Ella ha hecho dos montajes, uno dedicado a su madre y otro a su padre, porque este libro recoge el proceso final de enfermedad y muerte de ambos, que ocurrió con muy poco intervalo de tiempo. En solo 8 meses ella perdió a sus padres. Si alguno conocéis su escritura o habéis visto sus espectáculos, sabréis que la relación de ella con su familia la ha marcado siempre. Su padre era militar y una persona bastante autoritaria y distante, y su madre tenía una enfermedad mental, y eso siempre le ha preocupado mucho, el hecho de heredar esa dificultad para relacionarse y esa locura que su madre tenía. Este libro narra, como os digo, el proceso final de su vida, en el que diría que ella se reconcilia un poco con ellos. Descubre maneras de amor que no manifestaba hasta entonces, y diría que dentro de que es un libro triste, obviamente, pero también creo que es reconfortante, y he pensado que también, debido a todo lo que estamos viviendo, puede ser interesante que lo conozcáis. Me da mucha pena porque quizás nunca ya podamos ver estos espectáculos en Madrid, y quizás no podamos ver cómo ha reflejado estos textos, que por cierto no son los típicos textos teatrales, es decir, no tienen acotaciones ni diálogos, sino que son textos muy variados, con un alto tono poético, y hay desde correspondencia, cartas, correos electrónicos, poemas, diario. Es muy variado en sus estilos, en su manera de escribir. Hay momentos en el que ella está de gira y, por ejemplo, hay reflexiones sobre piezas artísticas que ve, cuadros de Caravaggio, por ejemplo, arquitectura, sobre todo italiana, de las ciudades que va recorriendo. Así que si os gusta el arte, también os gustará mucho.